Bendito Abba, te damos muchas gracias por tu misericordia, gracias por tu bondad para nosotros. Alabamos tu santo nombre, te damos tantas gracias porque en ti estamos guardados, porque en ti podemos poner nuestra confianza y saber que tú vas a responder de acuerdo a tu propósito, que siempre es bueno, a tu voluntad, que es perfecta. Gracias te damos, Señor, y gracias, Señor, por la salvación tan grande que nos das. En el nombre de Yeshua HaMashiach es que oramos. En tus manos encomendamos, Señor, esta enseñanza. Amén. Muy bien, esta parashá es la porción 44, si mal no recuerdo, pero se llama Devarim. Eso es lo más importante, ¿verdad? Devarim quiere decir palabras, palabras. Y es el nombre que se le ha dado al libro original, ¿verdad? Que nosotros lo hemos conocido a través de años, ¿verdad? Como Deuteronomio. Cuando nosotros hablamos de Devarim, esto tiene un significado importante dentro de la tradición hebrea para poner los nombres a los libros, ¿verdad? Que es tomado de la primera frase que se da en el libro, de ahí se toma el nombre del libro. Entonces, cuando nosotros vemos que dice Devarim es palabras, el anterior que se ha nombrado como números es Bamidbar, que es en el desierto. Entonces termina en el desierto y empiezan palabras, ¿verdad? Esto es muy importante por los tiempos en que se está manejando, ¿verdad? El final del tiempo en el desierto y entrar, ahora sí que estar casi por entrar a la tierra prometida, y se dan las palabras nuevamente. Cuando nosotros vemos cómo es que la palabra del Señor refleja esto, de hecho tradicionalmente también se le llama como Mishneh Torah, que es repetición de la Torah. Deuteronomio quiere decir como la segunda ley, ¿verdad? Es decir, haber dado la ley nuevamente por segunda ocasión. Precisamente se hace esta recopilación o síntesis de parte de Moisés delante del pueblo de Israel, y empieza a hablar ahora sí que un recuento de todo lo que sucedió en el desierto, desde la salida de Egipto hasta este lugar antes de pasar el Jordán. Entonces, con todo esto vemos que es bien importante que la palabra sea repetida. A mí me llamó mucho la atención eso, y voy a enfocar parte de esta enseñanza en eso precisamente, porque la palabra tiene que ser repetida, tiene que ser nuevamente escuchada. No podemos cansarnos de estar escuchando la palabra. Muchas veces pensamos que ya hemos escuchado lo mismo, sin embargo, ahora sí que en el verdadero propósito de lanzar la palabra, y que la palabra nos dice, ¿verdad?, que su palabra no va a volver vacía, ¿no?, sino que va a cumplir su propósito. Precisamente el estar lanzando la palabra tiene esa finalidad, que el propósito se cumpla en cada uno de nosotros, que nosotros podamos comprender lo que la palabra es para nosotros y podamos ahora sí que ponerla por obra. Muy bien, entonces nosotros vamos a comenzar en esta enseñanza, ¿verdad? Sigamos. Y dice el Deuteronomio, en este libro, ¿verdad?, de Devarim o Deuteronomio, en el 4.2, perdón, dice: no añadirás nada a la palabra que yo os mando, ni quitaréis nada de ella, para que guardéis los mandamientos que Yahweh vuestro Dios, que yo os mando. Y en el 12.32 dice: cuidarás de hacer todo lo que te mando, nada le añadirás ni nada le quitarás. Aquí vemos bien claramente cómo es que la palabra nos está hablando ahora sí que la naturaleza de la palabra no es para añadirle ni para quitarle, sino que es precisamente con esa naturaleza eterna, perpetua, es para que quede así como se dio. Cuando nosotros vemos, los libros en la palabra del Eterno, toda la palabra, o sea, la Biblia, desde Génesis hasta Apocalipsis, nosotros tenemos que comprender cómo es que lo primero es fundamento de lo que sigue. Lo primero que se da es la Torah. De la Torah nosotros vemos que se dan diferentes libros, ¿verdad?, después de la Torah, que son históricos y proféticos.
y que los profetas tenían la encomienda de hacer volver al pueblo a la instrucción, a la Torá. Cuando nosotros vemos la vida aún del Mesías, de Yeshua, nos damos cuenta que su vida tenía que ver con cumplir proféticamente lo que estaba escrito de él. Entonces vemos que la palabra del Eterno nos está enseñando que el fundamento en toda la Biblia es la Torá. Por favor, no se rasguen las vestiduras ni se asusten con lo que estoy diciendo. Totalmente esto es cierto. El Nuevo Testamento ahora sí que basa su enseñanza y, ¿verdad?, la descripción del Mesías en lo que está escrito en la Torá. Y de hecho, tanto la Torá como los profetas son testigos. Yo no puedo quitar la Torá, ni puedo quitar los profetas para validar el Nuevo Testamento. Estaría cometiendo un error, ahora sí, de fundamento de interpretación bíblica. Todo se da por medio de mínimo 2 testigos. Y los que testifican acerca del Mesías, precisamente es la Torá y los profetas. Al estar hablando de Deuteronomio, es decir, de Devarim, las palabras, nosotros estamos viendo, y por eso me gusta mucho este libro de Devarim, ¿verdad? Porque estamos viendo una recopilación de la instrucción de Yahweh, de la instrucción del Dios creador de todas las cosas para su pueblo Israel. Y es volver a dar esa instrucción. Aquí hay algo muy importante, porque la palabra nos enseña, ahorita lo vamos a ver, cómo es que esta palabra se repite a una generación, ¿verdad?, que ahora sí que es renovada y que está, creció, aún nació en el desierto y es la que está preparada para entrar a la tierra prometida, con sus 2 excepciones, ¿verdad? Hablando de Caleb y Josué, es decir, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta que esta palabra que se da a esta generación que va a entrar a la tierra prometida es una generación que vivió en el desierto desde su juventud o aún nació en el desierto y vio, ¿verdad?, una parte de ella testificó cómo el juicio de parte del Eterno venía sobre el pueblo cuando desobedecía. Pudo ver las grandezas, el poder, la misericordia de Dios a través de todo el camino desde Egipto hasta este lugar. Entonces vemos que esta generación, este pueblo de Israel que está ahí, es un pueblo muy especial. Algo que vamos a notar aquí es que cuando se le dice a Moisés que él no entra a la tierra prometida, ¿sí?, aún se le está recordando, tú no vas a entrar a la tierra prometida, pero tienes todavía la encomienda. Y esto es muy importante. Por favor, pónganme mucha atención, más todos los que somos padres. Es más, esto no es cuestión de padres que seamos padres de sangre. Tiene que ver con que nosotros podamos ser padres espirituales. Porque si es verdad que muchos, eso esperamos, ¿verdad?, vamos a entrar a la tierra prometida, también es verdad que muchos se quedaron en el camino y muchos no van a entrar. La actitud de los que somos mayores para la generación que viene tiene que ser como la de Moisés. Porque Moisés, a sabiendas que no iba a entrar, a él se le encomienda el dar ánimo a la generación que es representada por Yahoshua, por Josué. Vas a animar a Yahoshua, que no tenga temor, que sea valiente para seguir adelante. Esto es algo bien importante y habla de la humildad que tenía Moisés, la humildad que debemos de tener nosotros para si aún el Señor nos está diciendo tú sí vas a entrar o tú no a las cosas que se han prometido, ¿sí?, a las cosas que se han prometido, tenemos una encomienda. Y las generaciones venideras, los pequeños, los que nacieron en este tiempo, en el desierto, ¿verdad?, tienen que ser animados para seguir adelante, para enfrentar a los gigantes. Porque el entrar a la tierra prometida es un tiempo de enfrentar gigantes. Y así lo dice la palabra del Eterno. Entonces ahí hay algo muy, muy importante. A la palabra del Eterno no le vamos a añadir, no le vamos a quitar. La palabra del Eterno es perpetua y es para todas las generaciones. Amén.
Muy bien, sigamos. En este libro de Deuteronomio vemos, ¿verdad?, que se divide en tres, principalmente en tres secciones, ¿verdad? Habla del 1 al 5 de los capítulos, ¿verdad?, de moral y amonestación. Del 5 al 27 de leyes diversas. Y del 27 al 34 acerca de bendiciones y maldiciones. Acuérdense, acabamos de hablar de que esto tiene que ver con perpetuidad. No cambia. ¿Ok? Sigamos adelante. En el Salmo 95, 7 al 8 dice así: porque Él es nuestro Elohim, nosotros somos el pueblo en su pastizal, las ovejas a su cuidado. Si tan solo hoy escucharas su voz, no endurezcan sus corazones como hicieron en Meriba. Meriba quiere decir disputas, o como hicieron en el día de Masá, que quiere decir prueba, en el desierto. Esto aquí me llama mucho la atención, ¿verdad? Porque estamos hablando de que cuando viene la palabra, no debemos de endurecer nuestro corazón. Cuando el Señor nos está mandando algo, no endurezcas tu corazón, sino que con mansedumbre y humildad recibe lo que es para ti, para que lo pongas por obra. Hay que recibir con mansedumbre el mensaje de parte del Eterno y poner por obra. Muy bien, entonces nos da este ejemplo el Salmo, y precisamente los primeros capítulos o versículos de Devarim precisamente hablan acerca de estas situaciones que pasaron en el desierto y cómo es que vino esa respuesta de parte del Eterno a su pueblo, en disciplina, en amonestación, pero siempre el Señor no quitando el dedo del renglón en cuanto a que hay un propósito especial y de bendición para su pueblo Israel. Veamos. Vemos en Devarim, vamos a el versículo 1. Ahí está. Y dice así empieza. Estas son las palabras, y ahí es de donde vienen, aquí es donde se usa la palabra Devarim. Estas son las Devarim, las palabras. Viene, ¿verdad?, de una raíz que es Dabar, ¿verdad?, que quiere decir precisamente palabra. Estas son las palabras que Moisés habló a todo Israel al otro lado del río Jordán, en el desierto, en el Araba, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Aserot y Disaab. Hay 11 días de camino desde Oreb hasta Cades Barnea, por el camino del monte Seir. En el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moisés habló a los israelitas conforme a todo lo que Yahweh le había ordenado que les diera. Aquí en esta palabra me llamó a la atención, ¿verdad?, que la Biblia Kadosh lo dice así en el versículo 3. Moshe habló a los hijos de Israel repasando todo lo que Yahweh le había ordenado a él decirles. ¿Lo podemos leer juntos? Dice así: Moshe habló a los hijos de Israel repasando todo lo que Yahweh le había ordenado a él decirles. ¿Sí? Y precisamente así es como el Eterno, ¿verdad?, ha dispuesto que nosotros podamos ahora sí que comprender. Escuchamos la palabra y a base de repetición nosotros vamos entendiendo y ahora sí que afirmando, confirmando las verdades en nuestra mente y en nuestro corazón. No es casualidad que sea así. El Señor es el que ahora sí que nos ha creado, Él nos diseñó y Él sabe que tiene que ser de esta manera. Hablando, ¿verdad?, de nosotros, ¿verdad?, pasar la estafeta, pasar ahora sí que el mensaje para que las nuevas generaciones lo puedan comprender, tiene que ver con eso. Cuando vi esto, a mí me llamó la atención, me recordé cuando la palabra del Señor habla del gran mandamiento y habla del Shema, el escucha, que está citado, ¿verdad?, por el Mesías en el Evangelio de Marcos, y lo dice bien claramente: escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh tu Dios, Yahweh uno es. Y habla, ¿verdad?, amarás a Yahweh tu Elohim, etc. Vamos a ver lo que dice. Ahí en este gran mandamiento, habla del más grande mandamiento de Devarim 6:4, lo vamos a ver en la siguiente porción. Pero en el versículo del 6 al 9 dice así:
Y estas palabras que yo te mando hoy, es más, vamos a decirlo, ¿verdad? Que nunca está de más. Y espero que todos los que repetimos el Shema quiere decir escucha, ¿verdad? Se le ha dado como parte de la tradición hebrea, igual en la oración, la primera palabra es el nombre de la oración. Por eso es Shema, y así se le conoce pues en todo el mundo hebreo, israelita, en el judaísmo aún, como el Shema a esta oración. Y está basado en Devarim 6, del 4 al 5. Y dice así: escucha Israel, Yahweh tu Elohim, Yahweh uno es. Amarás a Yahweh tu Elohim con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y sigue en el 6. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. ¿Y qué dice? Y las repetirás. ¿Qué es lo que dice? Las repetirás a tus hijos. Hablarás de ellas estando en tu casa. Hablando de repeticiones, vamos a verlo. Se repite a los hijos, estando en la casa, andando por el camino, al acostarte, al levantarte. Las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Por ejemplo, en el versículo 9, cuando habla de escribirlas en los postes de la casa y en las puertas, ¿sí? Se habla lo que se conoce como mezuzá, ¿verdad? Y ahí vemos, ¿verdad?, cómo es que dentro de esta mezuzá, de esta cajita, ahí precisamente se guarda el Shema, esta oración. Y cada vez que uno sale de casa, ve la mezuzá y es un recordatorio de que tú estás para amar a Yahweh todo el tiempo, en todo lugar, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Podría decir alguno, no, pero es que para eso está el Espíritu Santo, ¿verdad? Que en realidad pues es el Espíritu, el Ruach HaKodesh, el Espíritu de santificación. No hay una disputa en esto, no hay un pleito a ver quién se tiene la razón. Las dos cosas son correctas. Tanto nosotros debemos estar repitiendo y ahora sí poner esas señales que el Señor nos está dando para poder repetidas veces entender que Él es nuestro Elohim y que solamente es uno y que lo debemos de amar con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma y con todas nuestras fuerzas. Entonces, que el Espíritu nos guíe a todo esto, aleluya. Pero no está de más, no está de más. Y más con tantas preocupaciones y que andas con esto y con el otro, ¿verdad? Que cuando tú vayas por el camino tengas una señal que te recuerde, ¿sí? Entonces no es nada del otro mundo o algo así que vamos a asustarnos con ello. Ya hemos puesto de ejemplo, ya desde hace muchos años hay ministerios que han hecho pulseritas y dicen, ¿qué haría el Mesías, no? Bueno, lo ponen de otra manera, ¿verdad? En inglés, de hecho creo que estuvo en todos los idiomas, ¿no? Y lo ponían, pues, ¿qué haría él? Entonces, como un recordatorio. Y me llama la atención porque a eso no le llamaron legalismo, ni le dijeron religiosidad, ni hubo críticas de nada, ¿no? Pero cuando viene de la Torah, ¿quién sabe por qué hay un espiritillo ahí que hace que estés en contra de lo que está establecido por Elohim y no por costumbres de hombres? Por Elohim, por Dios, por el Dios de la Biblia. Entonces, habría que analizar eso. Aquí lo importante es que dice, y las repetirás a tus hijos. Las repetirás. Venimos, ¿verdad?, de Deuteronomio 1, capítulo 3. Moshe habló a los hijos de Israel repasando todo lo que Yahweh le había ordenado a él decirles. Entonces, esto es bien tremendo, ¿verdad? Porque cuando nosotros educamos hijos, nosotros nos damos cuenta que hay que repetir algunas veces las cosas nada más, ¿verdad, Carola? Nada más algunas, ¿verdad? Algunas veces, todos los días, todas las semanas, todos los meses, todos los años, ¿sí? Y miles de veces se tienen que repetir las cosas. Y si no, pregúntenle a cualquier maestra, ¿verdad, maestra? ¿Cuántas veces se les tienen que repetir las cosas a los niños para que puedan entender una instrucción que se les da? Y en cualquier momento y se les olvida. Recién se le dice, no hagas esto, no pongas el cuchillo adentro de la mermelada y la dejes clavada ahí, ¿sí? Y a los 3 segundos, precisamente eso es lo que se hace. O cualquier otro ejemplo, ¿sí? Entonces es algo que nosotros tenemos que comprender que el Señor está diciendo
¿sí? Y las repetirás. ¿Será que nos conoce, verdad? ¿Será que realmente conoce la naturaleza en la que estamos? Vamos a ver. A mí me llama la atención esto en Jueces, cuando estamos hablando, ¿verdad? El canto de Débora con Barak, y que, ¿verdad? Por la victoria que tuvo, dice así en el 5:11, un fragmento del canto. Del ruido de los arqueros en los abrevaderos, allí repetirás los triunfos de Yahweh, los triunfos de sus aldeas en Israel. Entonces marchará hacia las puertas el pueblo de Yahweh. Y esto es de mucho llamar la atención, ¿verdad? Porque dice, allí repetirás los triunfos de Yahweh, en los abrevaderos, donde esté el agua, donde se le daba al ganado, ¿sí? Y ahí era el lugar donde se tenía que hablar de los triunfos de Yahweh. Cuando nosotros tenemos, ahora sí que el Señor, el Eterno, por su misericordia, nos ha hecho, ahora sí que prodigios, nos ha hecho milagros a nuestro favor a través de la vida, y nosotros debemos repetirlos, los triunfos de Yahweh que han sido a favor nuestro. Nosotros ser testigos de eso. Pero habla de repetir, que no se te olvide lo que el Señor ha hecho. Porque una racha, y hay veces que muy cortas, rachas cortas de las que las cosas no salen como tú deseas, o que están un poco difíciles, como que se nos olvida. Y empezamos a voltear hacia otras opciones y olvidamos al Dios Todopoderoso que nos ha sustentado hasta el día de hoy. Repitiendo y repitiendo la palabra del Eterno. Me llama mucho la atención que hay algunos hermanos, ¿verdad?, que dicen, otra vez la prédica igual. Espérame, cuando tú la estés viviendo y empieces a verdaderamente caminar en obediencia a lo que se predica, entonces ni siquiera te vas a quejar. Al contrario, vas a alabar al Señor, porque están repitiendo lo que el Señor ya te dijo tantas veces para que tú lo puedas empezar a poner por obra. Díganme si no es cierto eso, ¿verdad? Bueno, fuera que en todas las ocasiones nosotros a la primera, el Señor dijo y yo obedezco, ¿verdad? Que pudiéramos decir todos, amén, así ha sido en mi vida, así ha sido en mi experiencia con Él. ¿Quién puede levantar la mano en que así ha sido en su vida? Que cada vez que el Señor le diga, así lo hace en obediencia instantánea y completa lo que el Señor le dijo. Amén. ¿Será? Pues amén. Pues yo lo voy a decir porque casi estoy seguro que no es cierto. Proféticamente ese amén, que así sea. Tal vez no me comprendieron lo que quise decir, ¿verdad? Vamos a ver. ¿Sí? Entonces, la obediencia instantánea del pueblo, ¿verdad? Automática, casi es una irrealidad en nosotros. En pocas ocasiones sucede, ¿verdad? Pero gloria a Dios por eso. Vamos a ver, así que no nos cansemos de estar escuchando, no nos cansemos de estar oyendo la palabra, no nos cansemos de estar escuchando nuevamente las maravillas del Eterno, lo que Él ha hecho, lo que Él ha establecido, lo que Él ha instruido, y nuevamente lo tenemos que escuchar. Hay algo muy especial, ¿no? Yo me puedo, en algún tiempo, antes, bueno, pues yo sí me acuerdo de esos tiempos, los jóvenes no, que teníamos que aprendernos los números de teléfonos de memoria. Y yo ¿cómo se dice? Me jactaba de que casi todos, nadie sabía más números que yo, tenía muy buena memoria para los números. A ver, y me gritaban, ¿cuál es el número de tu abuelita? Era pues sí, que el de la tía y que el Y yo sabía los números, me era fácil recordar los números, ¿sí? Entonces, bien curioso, porque en el momento que se dejaron de usar, ¿verdad? Ahora sí que se dejó usar la memoria para recordar los números, ¿qué creen que pasó? Se borraron. Los números se empezaron a olvidar, porque ya no los repetíamos, ya no se usaban. Y ahorita todavía me acuerdo de números de hace 35, 40 años, ¿verdad? Que ya ni existen, ¿verdad? Pero todavía los tengo ahí en mi cabeza, ¿no? Pero es uno que otro. La gran mayoría, yo ya no los recuerdo. ¿Por qué? Porque los dejé de repetir, los dejé de usar. Entonces la palabra del Eterno tiene que ver con eso, que tiene que estar constantemente
constantemente recordándose, meditando en ella. Por eso la palabra del Señor habla de la bendición tan grande para tu vida, para todos aquellos que meditan en su palabra de día y de noche. Y vienen las bendiciones, ¿verdad? Vamos a ver. Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos míos, regocíjense en el Adón, en el Señor. A mí no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Esto me gustó. El que nosotros estemos repitiendo las enseñanzas, de hecho la palabra del Señor la repite, ¿verdad? Hay veces que por querer innovar empezamos a tomar algunos temas que no están en la palabra del Señor, ¿verdad? Para que se haga como que un poco más atractivo. Sin embargo, la falta de, ahora sí, de conciencia, de ver la importancia de por qué el Señor repite ciertas cosas aún decenas de veces en toda la palabra, ¿sí? Nos hace que nosotros vayamos a buscar otras cosas novedosas. No es necesario. No es necesario. Porque estamos acumulando mucha información y vivimos poco la palabra. Es necesario que vivamos mucho la palabra, ¿verdad? A lo más que se pueda y que se vaya emparejando con lo mucho que conocemos. Porque de mucho conocemos, pero poco la vivimos. Y ese es el gran problema, ¿verdad? En la quejilá de los santos. Es necesario que nosotros seamos hacedores de la palabra. Vean, y dice, no me es molesto escribirles otra vez lo mismo. Y para ustedes es motivo de seguridad. Es motivo de seguridad que se nos vuelva a decir. A ver, ¿alguien me podría decir cuáles son los temas que más tocamos en esta quejilá? La Torah. Y el Mashiach. La Torah, Mashiach, obediencia, Fiesta, santidad, arrepentimiento. Yo creo que podemos hacer una lista como de 10 cosas máximo que estamos repitiendo constantemente. Alguna vez una persona, es que tú siempre hablas de santidad. Pues será porque por ahí cojeamos, ¿verdad? Yo creo que más o menos por ahí anda la cosa, ¿sí? A ver si por su misericordia, al entrar la palabra de santificación en la obra del Ruach HaKodesh, el espíritu de santificación, venimos a ser las personas Kadosh, santas, que Él está esperando que seamos. Acuérdense, la palabra del Eterno no es para que te agrades, ¿sí? La palabra del Eterno no es para que te agrades, pero bueno es que te agrades en ella, porque tiene que ser tan dulce como la miel al paladar, ¿sí? La palabra del Eterno es para que tú seas, ¿verdad? Ahora sí que como una espada penetre en ti y pueda ir hasta lo más profundo, y ahora sí que separar lo que es tu carne con lo del espíritu, y que con una buena actitud, en el quebranto que eso va a traer, escojas y abraces lo que es del espíritu. No quiere decir que va a ser agradable. Cuando estamos hablando de esa comparación de que la Biblia, la palabra del Eterno es una espada, créeme que no es para que te agarres a espadazos y estés tirando al aire. No es así. Es para que esa espada penetre en tu ser. Me llama mucho la atención que se agarra la espada y siempre se utiliza ahora sí que en esa comparación del guerrero que la trae en su mano y lucha contra Satanás, ¿sí? Y se toma efectivamente el ejemplo del Señor en el desierto, que sí, tiene su función, pero cuando vemos que la palabra es para que penetre dentro de ti, y que tú y yo, o yo y tú si tú quieres, ¿verdad? Yo primero, está bien, que yo sea el que tenga que morir, porque su palabra está penetrando mi ser, ¿verdad? Como que no nos gusta tanto, mejor la saco de mí y me pongo a pelear con Satanás. Fíjense qué tremendo, porque en el momento que tú entiendas que la espada es para que tu carne muera, Satanás no va a tener cabida en tu vida. Estoy convencido de eso, ¿sí? Entonces la espada menos para afuera y más para adentro. Amén. Amén. Espero que estén diciendo amén allá en casita. ¿Ok? Muy bien.
sigamos viendo esto. Entonces vemos que el escribir las mismas cosas es por motivo de nuestra seguridad. El predicar otra vez las mismas cosas, el otra vez escuchar lo mismo. Pero aquí en este caso hablamos de generaciones que han estado escuchando la palabra de verdad. Otra vez, ¿sí? Entonces esto es tan importante. Vamos a ir a 2 de Pedro 3, 1 al 3. Y fíjense cómo lo expresa. Amados míos, esta es ya la segunda epístola que les escribo, en las cuales les recuerdo estas cosas para estimular su limpia conciencia. ¿Qué les está haciendo? Recordándoles. Les está recordando lo que ya les había dicho. Recordándoles lo que ya ellos conocen, ¿sí? En las cuales les recuerdo estas cosas para estimular su limpia conciencia, para que se acuerden de las palabras que de antemano fueron dichas. ¿Por quiénes? Por los santos profetas y del mandamiento de nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles. Fíjense qué tremendo, porque viene el mensaje, las mismas cosas, hermanos, no va a cambiar. Si tú eres de los que quieres cosas nuevas, pues a ver qué congregación te puede cumplir con eso, pero yo sé que no es el propósito de Dios. La cosa nueva debe ser en tu vida, ¿sí? Que en tu vida el carácter fue mejorando y fue nuevo y fue una cosa de alabanza y honra para todos. Que tu matrimonio fue en novedad también, que tu vida privada también, tu carácter, ¿verdad? Ahora sí que todas esas cosas que venimos arrastrando, fuiste de algo que fue viejo y en ti sí fue verdad, el que eres una nueva criatura, que las cosas viejas pasaron, ¿verdad? Y sigues experimentando novedad de vida, ¿verdad? Aleluya, gloria al Eterno, que así sea en cada uno de nosotros. Ahí sí, pero estar queriendo ahora sí que investigar más a fondo las cosas y las profundidades para traer nuevos temas y estar entreteniendo una congregación, hermanos, déjenme decirles de una vez, aquí no va a ser así. Aquí no es así. Nos estamos preparando para la venida de nuestro Mesías. Amén. Y ahí lo que se requiere, más que traigas mucha información nueva, lo que más se requiere es que la información que tengas sea en vida en tu corazón, que sea viva en ti y que tú puedas verdaderamente, así como has recibido, tuviste ahora sí que la disciplina de someterte a lo que el Eterno está trayendo a tu vida. Te estás dejando moldear en el poder del Espíritu para hacer lo que Él te está pidiendo. Ahora esto es bien curioso. Cuando nosotros tenemos una sed muy grande de estar averiguando cosas, ¿verdad? Y estamos constantemente en esto, y no paras, sigues y se te hace un hábito. Probablemente va a ser un gran maestro, pero es bien curioso, porque cuando tú empiezas a obedecer lo que conoces, tu vida realmente empieza a ser completamente en emociones, completamente en novedad, empiezas a experimentar cosas que jamás habías pensado que ibas a vivir. ¿Por qué? Porque le empiezas a obedecer al Señor. ¿Sí? Y en cosas sencillas que podemos hacer todos, ¿sí? En cada una de las cosas que la palabra del Señor nos pide, empezar a dar esos pasos de fe, confiar en que el Señor lo dijo, yo lo voy a hacer. El Señor lo está instruyendo, yo voy a seguir su instrucción. Y ahí en esta obediencia empiezas a experimentar cosas que jamás te hubieras imaginado, ¿sí? ¿Ok? Entonces, para el que acumula información y nunca hace nada, pues claro que va a requerir nueva información cada semana, ¿sí? Entonces no es por ahí, ¿ok? Pero vamos a continuar con el verso 2, para que se acuerden de las palabras que de antemano fueron dichas por los santos profetas y del mandamiento de nuestro Señor y Salvador por medio de los apóstoles, sabiendo ustedes antes que nada que en los postreros días, y sigue la enseñanza, no vamos a tocar este tema, ¿sí? Porque se vuelve a repetir lo mismo, ¿sí?
Y en esto de los últimos tiempos me llama mucho la atención, porque ahí en ese tema, como que se quiere descubrir algo nuevo. No, sí, que va a venir así. No, que va a tener en los cuernos, los va a tener de lado la bestia, o va a ser de esta manera. Espérenme, no es así. No es así el asunto. Ya está escrito cómo va a ser, ya se ha enseñado, y los sensacionalistas, los que quieren tener, ¿verdad?, jalar con ese morbo natural en nosotros y que se conoce, jalar más gente para que escuche sus necedades, bueno, pues adelante, ¿verdad? Hay que conformarnos con lo que dice la Escritura, hermanos. Así es, y ponerlo por obra. Eso es todo. Y ahí vas a tener plenitud, porque ahí vas a estar en la voluntad del Eterno. Espero se esté entendiendo lo que estoy diciendo. Muy bien, sigamos. Y dice así, vámonos al 8 de Deuteronomio 1. Ved que pongo la tierra delante de vosotros, entrad y tomad posesión de la tierra que Yahweh juró a sus padres, a Abraham, a Isaac y Jacob, que le daría a ellos y a su descendencia después de ellos. En esto es algo muy curioso, porque dice otra vez, ya se ha repetido la promesa, y a través de toda la palabra de Dios se repite constantemente la promesa a los padres. Por cierto que los padres, ¿verdad?, no es Lutero, San Agustín y quién sabe qué otro tipo por ahí, ¿verdad?, por no decirlo de otra manera. Los padres de la verdadera iglesia, que el nombre de la verdadera iglesia es Israel, son Abraham, Isaac e Israel, es decir, Jacob. Amén, muy bien. Ok, entonces dice, la tierra que Yahweh juró a sus padres. Cuando nosotros vemos esto en este pasaje, llama mucho la atención que estamos hablando, acuérdense, venimos de Génesis, la creación, viene Noé, el diluvio, etcétera, nace Abraham unas generaciones después, ¿verdad? Y ahí se da la promesa, se le da a Isaac, se le da a Jacob, son las 12 tribus. Las 12 tribus, ¿verdad?, están en Egipto porque se estaba muriendo de hambre el padre Jacob con su parentela, y de ahí ya se le había profetizado cientos de años antes al padre Abraham que de ahí iban a ser sacados. Entonces todo esto va en función de un propósito muy especial. Desde el Edén, para restaurar todo lo que se había perdido por la caída en el pecado, y desde Abraham, para que se cumpliera a través de él y su simiente, ¿verdad? Ahora sí que esto mismo, la recuperación, ahora sí que ¿cómo se dice? El transformar, el restaurar todas las cosas a través de su simiente, que es Yeshua el Mesías. Claro que me salté muchas cosas. Todo esto tiene que ver con un plan final que todavía no se cumple en esta segunda venida, para que se cumpla la promesa dada a los padres. Entonces, la promesa dada a los padres es claramente, pero claramente, que también tiene que ver con la tierra que se les prometió. Vamos a ver, esto es muy importante, porque si yo entiendo esto, no me voy a ir por un lado que no es en la cuestión apocalíptica, en la cuestión de los últimos tiempos. Hay una herencia en la tierra que se tiene que cumplir. La tierra que Yahweh juró a sus padres, Abraham, Isaac y Jacob. Veamos. Y dice así, y vemos, ahí está la tierra prometida. Cuando nosotros vemos esto, vemos que en este tema hay 4 cosas que se involucran y que están ahora sí que relacionadas unas con otras. Obviamente, todo comienza y es a través de Yahweh, nuestro Elohim, nuestro Dios. Con un pueblo, ¿verdad? Con un Elohim que es Yahweh, con un pueblo que es Israel, ¿verdad? Con una constitución o ley que es la Torah, y una tierra que es el Aretz, es la tierra prometida. Aquí llama mucho la atención, porque si yo entiendo estos principios así como están, yo entiendo que esa situación de gracia, solo gracia y nada de obediencia, que yo sé que sí hay gente que entiende lo de gracia,
solo por gracia la salvación, ¿verdad? Pero hay quien exagera en este asunto, ¿verdad? Y no se entiende que no tiene que ver todo el tema acerca de salvación, sino que vamos a, en esa salvación y restauración de todas las cosas, poseer una tierra donde hay una ley, una Torah, una instrucción. No hay un reino sin ley. No hay un reino sin rey. Y no hay un reino, ¿sí?, que no tenga un pueblo. De hecho, el reino es el pueblo. Todo esto fue diseñado por el Eterno, ¿sí? Entonces, ninguna de las cosas va a dejar de ser. Todas tienen que ver, ¿ok? Entonces, Yahweh, en su plan que Él diseñó, no puede cumplir sus planes sin el pueblo de Israel, sin establecer una Torah para el mundo, sin entregar la tierra de Canaán, esta parte, a Israel, porque así fue prometido. Entonces, en su tiempo se va a cumplir al pie de la letra. Veamos, en Deuteronomio 1:21 dice así: He aquí Yahweh tu Dios ha entregado ante ti esta tierra. Sube y toma posesión, tal como Yahweh, el Dios de tus padres, te ha dicho. No temas ni te acobardes. Entonces, el tema de la tierra se ha de cumplir. No temas ni te acobardes, porque esto así es, así va a ser. Vámonos yendo más para el frente, porque alguno debe pensar, no, es que esto es del Viejo Testamento. No, vamos a ir hacia el Nuevo y vamos a ver cómo termina la historia. Deuteronomio 1:29. Entonces yo les dije, no teman ni les tengan miedo. Yahweh su Dios, que va delante de ustedes, Él peleará por ustedes, así como lo hizo delante de sus ojos en Egipto y en el desierto, donde has visto cómo Yahweh tu Dios te llevó. Y sigue. Como que Yahweh tu Dios te llevó como un hombre lleva a su hijo, por todo el camino que anduvieron hasta llegar a este lugar. Pero con todo esto, ustedes no confiaron en Yahweh su Dios. Entonces vemos que el llevar a Israel fue como un padre lleva a su hijo, dice la palabra, ¿sí? Y era para llevarlos a una tierra que era prometida, que era correcto, en que en ese lugar iba ahora sí que a prosperar, y ellos iban a estar seguros en dependencia de que ellos obedecieran la instrucción que el Dios de esa tierra les estaba dando. Entonces todo iba unido, no se iba a separar. Todo iba unido, las cuatro cosas: el Dios de esa tierra, el pueblo de esa tierra, la Torah para esa tierra y la tierra misma, ¿verdad?, que el Señor escogió para sus propósitos. Vamos a ver, dice, ustedes no confiaron en Yahweh su Dios. Sigamos. Dice en el 35, ninguno de estos hombres de esta generación verá la buena tierra que juré dar a sus padres. ¿Sí? Fíjense qué tremendo, porque la tierra tiene un propósito, ahora sí que principal. Va en las primeras cosas que el Señor está planeando para la restauración de todas las cosas. Y dice bien claramente, ¿verdad? Esta generación perversa verá la buena tierra que juré dar a sus padres. ¿Sí? No va a entrar a la tierra que juró a sus padres, excepto Caleb, hijo de Jefoné. Él la verá, y a él y a sus hijos daré la tierra que ha pisado, pues él ha seguido fielmente a Yahweh. Vamos a ver, cuando nosotros estamos hablando de quienes sí van a estar en la tierra prometida, tiene que ver con seguir fielmente a Yahweh. Seguir fielmente a Yahweh. Yahweh se enojó también contra mí por causa de ustedes, está hablando Moshe, y dijo, tampoco tú entrarás en ella. Sigamos. Y dice en el 38, Josué hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará a ella. Anímale. Fíjense qué tremendo. Aquí el Señor le está pidiendo, fíjense qué tremendo, porque cuando te dicen que te van a quitar el puesto, ¿sí? Sucede mucho con los gobiernos, ¿no?
que gobierna y el gobierno entrante es de otro partido político, bueno, les ponen más trabas que nada, ¿no? Tiran papeleo, pierden cosas, etcétera, para hacérselas más difíciles y todo, ¿no? Aquí hay algo muy importante. En este asunto no debe de haber en absoluto ni envidia, ni orgullo, ni el querer hacer las cosas por nosotros mismos. La perdición del pueblo, en general lo podría decir, tiene que ver con que nuestro egoísmo no deja las cosas, ¿verdad? Ahora sí que arregladas para que la próxima generación no batalle. Nuestra filosofía de vida es busca la felicidad. No hay continuidad. Haz lo que a ti te guste, mijo. Usted hágale como usted crea y tú disfruta. Pero en realidad las cosas es que no es así. El disfrute de la siguiente generación es poder tener éxito en lo que emprenda. Pero al darle esa libertad, en la mayoría de los casos le estoy truncando el que él pueda tener éxito, porque va a tener que comenzar de cero. En lugar de educarlo correctamente, disciplinarlo para que haya una continuidad del esfuerzo y que no tenga que continuar de cero, sino que va a ir mejorando lo que se hizo. Porque a final de cuentas, en cuestión material, precisamente los negocios y todo eso simplemente son un instrumento para poder, ahora sí que hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Si la meta de tu vida es tu carrera y tu trabajo, en la palabra de Dios te dice, estás equivocado. Eso es solamente una cosa secundaria para poder hacer lo que el Señor nos está pidiendo. Te dediques a lo que te dediques. Entonces, hemos puesto nuestro corazón y todo lo que somos ahora sí que en la actividad que desempeñamos. Y no puede ser así. Es un error muy grande. Esta generación tiene que, ahora sí que cachar este asunto y entender que los esfuerzos que hicieron los abuelos, los padres, deben de tener continuidad. Obviamente cuando esto es lícito y se hace de una buena manera, ¿sí? Para que esa empresa o lo que fuere pueda crecer. Porque se sabe que la felicidad del hijo y del nieto no está en que ahora sí haga lo que le dé la gana, sino que en su vida de disciplina, en su vida que ha sido instruido, él va a notar que es un instrumento en algo mucho más grande que deseos egoístas o sueños que ha tenido. Y más en estos tiempos tan difíciles que estamos viviendo, es muy importante que empecemos a aclarar las cosas en ese sentido, a la luz de la palabra del Eterno. A la luz de la palabra del Eterno, ¿sí? Y vamos viendo, cuando nosotros vemos a Abraham supimos que, sabemos que a través de la Biblia fue muy rico. ¿Y a qué se dedicó Isaac? A lo mismo que Abraham. ¿Y a qué se dedicó Jacob? A lo mismo que Isaac y que su abuelo. ¿Y a qué se dedicaron los 12 de las tribus? ¿Verdad? Igual, eran ganaderos, llegaron como ganaderos a la tierra de Egipto. Y vemos que por generaciones ellos estuvieron firmes en eso. Y fueron poderosos en la tierra, dice la palabra del Señor. Se multiplicaron en todos los sentidos. ¿Y qué es lo que hacen estas nuevas generaciones con estas filosofías? No, espérame. Tú haz lo que a ti te dé la gana, ¿sí? Tú haz lo que quieras. Yo me dedico a eso, tú a lo otro. Y se pierde la continuidad. Bueno, vamos a continuar en esto. Y dice así. Entonces, Josué, hijo de Nun, que está delante de ti, él entrará a ella. Anímale. La frustración de Moisés de no entrar, pero con la responsabilidad de que tiene que entrar y animado, ¿verdad? Josué, el que era como su discípulo, ¿sí? Fíjense qué tremendo. Porque él hará que Israel la posea. Además, en cuanto a los pequeños, y aquí vamos a enfocarnos, en cuanto a los pequeños que ustedes dijeron que vendrían a ser presa, y sus hijos, que hoy no tienen conocimiento del bien y del mal, entrarán a ella. ¿Qué quiere decir? Son inocentes. Ellos nacieron en el desierto. Ellos fueron una consecuencia, ¿verdad?, de nacer en el desierto, de las malas decisiones de sus padres, ¿sí?
Y dice, no tienen conocimiento del bien y del mal, entrarán allá. Y a ellos, ¿qué dice? ¿Lo leemos juntos, lo amarillo? A ellos les daré la tierra y ellos la poseerán. Fíjense qué tremendo. Entonces tal vez yo no voy a entrar. Tal vez el Señor que me pueda decir, ¿sabes qué? Te voy a tomar como si eres un Caleb, porque sí has obedecido, has sido fiel. ¡Aleluya! Vas a ser como un Yahoshua, un Josué. Muy bien, pero la posesión de la tierra es de los pequeños, de los hijos. Y aquí tiene que ver, sí en edad, pero también tiene que ver con actitud. Tiene que ver con actitud. Vamos a ver, cuando nosotros nos vamos a Mateo 11:25, dice así, y vamos a empezar, ¿verdad? Con los pequeños, con los niños. En aquel tiempo, respondiendo Yeshua dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque concediste estas cosas, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste ¿a quién? A los niños. A los niños. ¿Y eran puros niños los discípulos del Señor? No, se está refiriendo a una condición del corazón, a una actitud del corazón, ¿sí? A los sabios y los entendidos no se les dio, pero se lo ha revelado a los niños. Vamos a ver, Mateo 21:16. Y le dijeron, ¿oyes lo que estos dicen? Y Yeshua le dijo, sí, ¿nunca leíste? De la boca de los niños y de los que maman, perfeccionaste la alabanza. Vamos a ir a más. Y dice en Mateo 18:2, y llamaba a Yeshua a un niño, lo puso en medio de ellos y dijo, ahí sí es literal, llamó a un niño, pero para dar un ejemplo. Dice, de cierto os digo que si no os volvéis y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Los que no fueron como niños y se estuvieron revelando a lo que el Padre decía, se quedaron y murieron en el desierto. Pero los que tuvieron una actitud, ¿verdad?, correcta, en obediencia al Padre, que vieron más allá de lo que sus ojos veían, porque ellos entendían que su vista tenía que estar puesta en lo que Yahweh decía. Fíjense qué tremendo, no me estoy equivocando, así es. El que vio con sus ojos humanos y dijo, esto no va a poder ser, porque son gigantes, porque tienen ciudades amuralladas hasta el cielo, porque son cosas que están muy difíciles. Vieron con sus ojos y olvidaron lo que Yahweh les había dicho y prometido acerca de esa tierra. Pero los que pudieron ver a través de lo que Yahweh les dijo, ellos sí pudieron entrar. Por desgracia solamente fueron dos, Caleb y Yahoshua. Y bien curioso, porque uno de ellos de la tribu de Judá y la otra de la tribu de Efraín, que representa a todo Israel. No fue casualidad, hermanos, es obvio. ¿Ok? 4. Así que cualquiera que se humille como este niño, y ahí viene el asunto. Ahí viene el asunto. El orgullo y la soberbia es ahora sí que es una barrera para que nosotros podamos entrar al reino de los cielos. No podemos entrar a la tierra prometida si hay ese orgullo y esa soberbia que nos lleva a independizarnos, que nos lleva ahora sí que a transgredir la instrucción, que nos lleva a rebelarnos contra el Dios Todopoderoso, que ya está diciendo cómo van a ser las cosas. Entonces, en sumisión, en mansedumbre, en humildad, delante del Padre, es que yo soy como niño para Él. En soberbia, orgullo, en egocentrismo, en independencia, no soy como niño para Él. Voy a estar en la dureza de mi corazón y se me va a truncar la entrada. Amén. Esto es bien importante. Cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Fíjense qué tremendas palabras. Vamos a ver, 18 y luego sigue en el 5. Y cualquiera que recibe en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que cree en mí, mejor le fuera
que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Son palabras del Mesías. Y ahorita hay mucho tropezadero para con el Mesías. Y descartan toda la obra redentora del Mesías. Preferible es que los hundan en el mar con una gran piedra en el cuello a que sigan siendo tropezadero. Y esto es bien tremendo, porque fíjense, cuando estamos hablando, aquí dice, ¿verdad? Porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos. Muchos que profesan ser sabios y entendidos están negando al Mesías. No son como niños, no van a entrar al reino de los cielos, porque no hay nada que pueda, ahora sí que abrir el camino al Padre, sino solo el Hijo. Entonces esto es muy importante, que nosotros sigamos en humildad y que no nos vayamos con la finta de los que dicen ser sabios y entendidos y han rechazado a Yeshua el Mesías. Nos está tocando en nosotros aquí en la diáspora poner nuestros ojos, y en todo el mundo, desde luego, en toda nación, incluyendo Israel, el actual, poner nuestros ojos en Yeshua el Mesías, porque Él es la puerta para este tiempo. Vamos a ver, cualquiera que traga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se le colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se le hundiese en lo profundo del mar. Fíjense qué duras palabras, pero muy ciertas. Veamos. Y sigue. En Lucas 18:16 dice así: mas Yeshua llamando los dijo: dejad a los niños venir a mí y no se lo impidáis, porque de los tales, ¿qué dice? Es el reino de Dios. No, que yo no soy como niño, que yo voy a seguir siendo así como soy. Ah, bueno, pues ahí dice: del reino de Dios es como para los que son como niños. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño, no entrará en él. Estas palabras son durísimas, pero aquí viene algo muy importante. El ser como niño lo relaciona la palabra de Dios directamente, ¿con qué creen? Con la fe. Con la fe. No pudieron entrar por causa de incredulidad, ¿sí? Pero los pequeños, Caleb, Yahoshua, los pequeños, dice la palabra de Dios, los pequeños, para ellos es la tierra prometida. Es importante que nosotros comprendamos que es para los que son como niños el reino de los cielos. Y dice en 1 Corintios 14:20, hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces aquí nos está trayendo balance este asunto. No es actuar como niños porque van a pensar que está retrasado o que tienes un problema, ¿verdad? Y hay que tiene que ser tratado. No, se habla de que seamos humildes, que seamos mansos, que tengamos la capacidad de creer, que verdaderamente no entremos en incredulidad y que lo que ha provisto el Señor para nuestra redención lo aceptemos completa y totalmente, así como lo dice la palabra del Eterno, ¿sí? Entonces, todo el que haga caer a un niño o a alguien que es como niño, que ha puesto su confianza en Yeshua el Mesías, preferible es que lo hundan en el fondo del mar con una gran roca. Entonces esto es muy importante. Vamos a ver. Niños en el modo de pensar. Cuando nosotros vemos en Deuteronomio 1:41, aquí hay una forma de pensar como niño, pero que es completa inmadurez. Veamos. Porque dice, después, acuérdense que Moisés está recordando todo esto. Se les dio una orden y dijeron que no. Es que es muy difícil. Pero después que les dicen el pecado que cometieron, bueno, pues ahora sí vamos. Pero el Señor les dice, no vayan, porque yo no estoy con ustedes. Pero ellos se aferran y hacen lo que les da la gana otra vez. ¿Y viene qué? El castigo. Vamos a ver. Dice Moisés, acordándose de este evento, Deuteronomio 1, Devarim 1:41.
Entonces ustedes respondieron: hemos pecado contra Yahweh. Nosotros subiremos y pelearemos tal como Yahweh nuestro Dios nos ha mandado. ¿Pecaron contra Yahweh? Sí. ¿Lo reconocieron? Sí, sí lo reconocieron. Pero están diciendo: nosotros subiremos y pelearemos tal como Yahweh nos dio, como nuestro Dios nos ha mandado. ¿Estaban obedeciendo en esta ocasión? No, porque eso se les mandó en otro tiempo. Y aquí hay una lección muy grande. Cuando el Señor te manda algo, hay que obedecer. Si no obedeces lo que en ese momento te está diciendo, ¿sí? Después de que pase un tiempo, tú te arrepientes y dices: bueno, ahora sí lo voy a hacer. No, espérame. Es un tiempo de esperar. Humillarte delante de Él y que Él te muestre si es que tienes que hacer eso otra vez. Y si no, tienes que esperar, ¿verdad? El Señor perdona, pero no quiere decir que te esté mandando lo mismo. Y créanme que así es. Créanme que así es. Entonces, no podemos tomar en nuestra, ahora sí que por nuestras ganas, como para decir: mira, sí lo voy a hacer, ahora sí lo hago. No, no es así. Es en el tiempo de Dios. Es en el tiempo que Él establece. Si en alguna manera te muestra que sí lo vas a volver a hacer, ok, está bien, pero no lo hagas de otra manera. Esto es bien peligroso. Fíjense lo que pasó. Y cada uno de ustedes se puso sus armas de guerra y pensaron que era fácil subir a la región montañosa. Pero Yahweh me dijo: diles, no suban ni peleen, pues yo no estoy entre ustedes, para que no sean derrotados por sus enemigos. Así les hablé, pero no quisieron escuchar. No escucharon la primera vez y no escucharon la segunda vez tampoco. Y no estaban dispuestos a seguir lo que el Señor estaba indicando. Y estaba revelándose lo que había en su corazón. Esto es algo bien tremendo, porque no estamos dispuestos a esperar, a escuchar la voz del Señor para que Él nos indique cuándo nos tenemos que mover. Y si hay que esperar, te tienes que esperar. Y si son 20 años o 40 años, 20, 40 años vas a esperar. Así como lo hicieron en el desierto, ¿sí? Entonces es que nosotros tenemos que aprender que por si ya no obedecimos, si hay una disciplina, someternos a la disciplina. Es el proceso de restauración para nuestras vidas. Pero no quisiste obedecer y tampoco te sometes a la disciplina. Entonces se agudiza más el asunto. Ahora sí que es para más mal. Es para que más juicio venga. Entonces, si no obedeciste, ¿verdad? Acepta la disciplina. Espérate, sea como sea, en el tiempo que fuese. Y ahí el Señor va a tratar contigo. Y ahí el Señor nos va a decir: ahora sí, vente, vamos a hacer esto. Ya no vas a hacer lo que te dije, o sí lo vas a hacer, pero Él es el que tiene que dirigir. De eso se trata, el estar sometidos a Él. Si la nube se mueve el pueblo. Si se para, ahí se quedaba. Si la columna de fuego les decía: vayan, tenían que ir. Si no, había que esperarse. Así es en el pueblo de Israel. Sigamos. No quisieron escuchar en el 43. Al contrario, se rebelaron contra el mandamiento de Yahweh, obraron con orgullo y subieron a la región montañosa. Entonces volvieron y lloraron delante de Yahweh. Y mira lo que hace el Señor con tus lágrimas en desobediencia y en rebeldía, y porque no quieres aceptar la disciplina. Pero Yahweh no escuchó su voz ni les hizo caso. Fíjense qué tremendo. ¿Sí? Creemos que con un poco de lágrimas: ay, sí, Señor, perdóname. No, espérame, no hiciste caso. Tienes que ser disciplinado. ¿Sí? No es así. En el pueblo de Israel no es como creo que hemos aprendido, ¿verdad? 1, 2, 3, ya estás perdonado y ahora sí haz lo que te da la gana otra vez. No es así. No es así, hermanos. Por eso fueron 40 años. No fueron ni 39 ni 35. Fueron 40. Así como Dios estableció. Las disciplinas del Señor así son. No nos gusta escuchar esto, pero ahí es donde el Señor va ahora sí que tratar con nosotros y va a poder hacer su voluntad en nuestras vidas. Espero que se pueda entender.
¿Saben por qué nosotros, una de las causas por las cuales no podemos comprender esto? Creemos que la vida se nos va. Creemos que la vida se nos va, porque todos nuestros sentidos están puestos en lo que vemos, escuchamos, en lo que olemos, en lo que palpamos, ¿sí? Y no entendemos que la vida tiene que ver con fe, tiene que ver con cosas más elevadas, que nuestra vida aquí es para nosotros estarla invirtiendo en el reino de los cielos. Amén. Y nosotros queremos todo aquí, y no es así. No, eso no es lo que dice la Biblia, y lo vamos a ver. Ahorita lo vamos a ver. Sigamos. Isaías 60:21, fíjense, y ahí vienen las profecías. Y tu pueblo, todos ellos justos, heredarán para siempre, ¿qué dice? La tierra, renuevos de mi plantío. ¿De quién está hablando? Israel. De Israel, amén. Mateo 5:5, fíjense. Bienaventurados los mansos, los que son apacibles, los que son humildes, porque ellos, ¿qué dice? Heredarán la tierra. Segunda de Pedro 3:13. Según su promesa, esperamos que nuevos cielos y nueva tierra, en los cuales mora la justicia. Apocalipsis 5:10. Y los has hecho para nuestro Dios. Fíjense, pongan mucha atención en este versículo. Un reino de sacerdotes, y reinarán, ¿qué dice? Sobre la tierra. Entonces nos damos cuenta que las promesas del principio son las mismas promesas del final a través del Mesías Yeshua. Y que la herencia de la tierra se va a dar. Que viene una tierra renovada, nueva, y otros cielos nuevos, sí, pero todavía tienen que pasar 1000 años. O sea, no revolvamos las peras con las manzanas de allá. Primero es una cosa y luego la otra. La herencia prometida a los padres se va a dar. Eso es bien seguro porque está profetizado que se dé. Hay que entender que los tiempos finales, cuando viene el Mesías, viene a reinar sobre la tierra, dice la palabra del Señor. Y va a reinar sobre la tierra 1000 años. Y Satanás y todas sus huestes y sus malvados ahí van a ser encadenados, va a ser encadenado el Satanás, pero después va a ser liberado por un corto tiempo, ¿sí? ¿Ok? Entonces tenemos que ver el orden de las cosas. Con estos comentarios, ¿verdad? Le falta mucha información para que nosotros podamos verlo bien, que ya se ha dado en otras ocasiones. Pero entiéndase, el gobierno sobre la tierra por el Mesías y su pueblo es inminente, es algo que está profetizado que va a suceder. Amén. ¿Y todos deberían haber dicho ahí? Amén, aleluya, porque eso es lo que estamos esperando que suceda. Gloria al Eterno. Muy bien, entonces veamos, tiene que ser verdad en la fe que dice el Señor. En Deuteronomio 1 dice así: sin embargo ustedes no quisieron subir, se rebelaron, Mará, contra el mandato de Yahweh su Dios, murmuraron en sus tiendas. 32. Pero con todo esto, ustedes no confiaron, Amán, en Yahweh su Dios. 43. Así les hablé, pero no quisieron escuchar. Shema. Al contrario, se rebelaron contra el mandamiento de Yahweh y obraron con orgullo y subieron a la región montañosa. Entonces vemos que las características ahí están. Eran rebeldes, ¿sí? No tenían fe, no escuchaban. Eran rebeldes, no tenían fe, no hacían Shema, no escuchaban. No escuchaban con inteligencia, no escuchaban con sabiduría, ¿verdad? Con atención. Entonces esto es muy importante, ¿sí? Voy a pasar esto. Ahí está. Amán, estar seguro, una de las palabras que se usó en cuanto a la fe. Ser duradero, confiar, creer, estar firme. Esta porción de lectura se relaciona con Juan 15 del 1 al 11, que tiene que ver con la vid verdadera y que el pámpano permanece, está firme y está dispuesto a ser cortado aunque le duela porque va a dar fruto. ¿Sí me explico? Es completamente en comparación, ¿verdad?, con lo que estamos viendo ahorita, ¿verdad? La vid es el Mesías, los pámpanos, en este caso de la vid, es el pueblo de Israel. ¿Ok?
Entonces eso no va a cambiar, así como el olivo también es Israel. Sigamos, estar firmes, aguantar, ser fiel, ser veraz, aferrarse, tener fe. Con todo esto tiene que ver. Veamos, y vamos a continuar en porque eso fue lo que les pasó. Ahora, cuando nosotros estamos viendo al gigante, nosotros podríamos decir, espérame, sí es un gigante. Este tipo mide 4 metros, 3 metros y medio, me va a hacer pedazos. Pero aquí es donde nosotros empezamos a entender lo que la fe quiere decir. Porque va más allá de lo que tú ves con tus ojos y pones tu confianza en lo que dijo Dios, en lo que Elohim, ahora sí que estableció, lo que Él dijo que va a hacer. Y si Él dice, aún mira 30 metros el gigante, que va a ser vencido, pues ¿qué es lo que creen que lo que va a pasar? Va a ser vencido ese gigante, aleluya. ¿Sí me explico? Entonces ahí es donde nuestra fe está puesta, más allá de lo que se ve, ¿sí? Más allá de lo que se ve, es lo que nosotros, Shema, escuchamos que dijo Dios. Y en eso es que nos movemos. Veamos, en 2 Corintios 5:6 dice así: así que vivimos confiados siempre. Confianza tiene que ver con fe. Y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor. ¿Por qué? ¿Qué dice? Por fe andamos y no por vista. Pero confiamos. Tenemos confianza. ¿Sí? Y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y estar presentes con el Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Y fíjense qué buena conclusión de todo lo que está diciendo. Lo importante es que tu vida sea agradable delante de Él. Eso es lo que importa. ¿Sí? ¿Y qué creen que dice la palabra? Que sin fe es que imposible agradar a Dios. ¿Sí? Entonces, si queremos ser agradables, confiamos. Así de sencillo es. ¿Y en qué confiamos? En lo que se ha dicho. Y si Él dice que es así, así es. Y ahí viene la lista de todo. ¿Sí? Ahí tú puedes nombrar, ¿verdad? Desde el gran mandamiento y el segundo gran mandamiento, amarle a Él con todo tu ser, a tu prójimo como a ti mismo, y te vas sobre los 10 mandamientos y profundizas a otras cosas que el Señor ha establecido. Y tú empiezas a discutir, no empiezas a justificarte para no obedecer. No empiezas a utilizar los legalismos ahora sí, que han sido heredados a través de Roma. No lo haces. No lo haces. No pones tu confianza en las costumbres de los hombres. No pones tu confianza en la religión de los hombres. Amén. En ningún ismo. En ninguno. ¿En cuántos ismos? Ninguno. Para que se entienda bien. En ninguno. Pones tu confianza en la palabra viva de Dios, del Eterno, del Dios, del Elohim de Israel. Ahí pones tu confianza y ahí es donde empiezas a caminar con respecto a lo que Él nos está indicando. Sigamos. Y dice en el 10, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal del Mesías. Por favor, todos cristianos y todos los que estén escuchando esta plática o la vayan a escuchar en el futuro, por favor, lean con cuidado lo que dice Pablo en 2 de Corintios, en el azul, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. ¿Cuál parte de según lo que haya hecho no entendemos? Creo que está bien claro, ¿eh? ¿Amén? Está bien claro. Entonces, mi fe se demuestra con lo que yo haya hecho. ¿Sí? Y aquí vamos a ver la definición. Por favor, ténganme paciencia y estos 5 minutos que vienen, ¿verdad? Pongan mucha atención para entender lo que es la fe pistis del griego y la fe emuná del hebreo. Y hay una diferencia grande. Hay una diferencia grande. Vamos a ver lo que dice la carta a los hebreos.
Acuérdense, es la carta a los hebreos, no es la carta a los mexicanos, ni es la carta a los salvadoreños, es la carta a los ¿qué? Hebreos. Muy bien. Y los hebreos entendían la cultura hebrea. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos. Fíjense qué tremendo, ¿eh? Los antiguos alcanzaron buen testimonio por su fe. Y dice, fe, traducido al griego como pistis, viene del hebreo, emuná, ¿sí? Que significa seguro, firme, establecido, sostiene, confiable, fiel, verdadero, actúa, obra, trabaja, fe obediente, fe que obedece o fe que se expresa en una forma de vida acorde a lo que se cree. Todo eso tiene que ver en el contexto hebreo. Cuando nosotros lo vemos, dice, sin embargo, para los helenistas, ¿sí? Que tiene que ver con las creencias griegas, romanas, específicamente griegas, y filosofías griegos, pistis significa convicción de la existencia de algo. Tenga la convicción de que Dios existe, por ejemplo, o tengo la convicción de que Yeshua es el Hijo de Dios que murió y resucitó al tercer día. Amén. Pero emuná significa apegar mi vida a lo que creo, obedecer lo que creo, hacer y vivir conforme a lo que creo. Mi fe se ve a través de mis obras, de mis acciones. Creo que está bien claro. Cuando nosotros vemos la carta a los hebreos y empieza a hablar de todo esto, ya leímos el 1 y el 2, dice, porque por fe comprendemos que los mundos fueron, ¿qué dice? Hechos por la palabra de Dios. De modo que los que se ve fue hecho de lo que no se ve. Y esto es bien importante. Si yo entiendo la fe como una convicción mística de algo que yo puedo tener la certeza en mi mente de que así es, pero yo no hago nada, esa no es la fe de la Biblia. Esa no es la fe de la Biblia. Es que yo creo en Jesucristo y yo creo que Él es salvo, que murió y resucitó. Bueno, los demonios también creen. Ahí esa fe no es una fe salvadora, ¿sí? Cuando nosotros estamos entendiendo que la obra del Mesías es verdad y que yo vengo a ser salvo, redimido y comprado por Él, por su muerte y su resurrección, yo le pertenezco a Él y yo estoy a servicio de Él. Su amor tan grande me ha llamado de estar del servicio del mundo y de Satanás a estar al servicio de Él. O sirves a uno o sirves a otro. No existen los neutrales en este asunto. No existen los neutrales. Estás en un lado o estás en el otro. Punto, se acabó. ¿Sí? No, pero que yo ninguna de las dos. Ah, bueno, eso quiere decir que no estás con el Mesías. Estás del otro lado y entre todos los rubros que pueden ser miles o millones, ahí tú estás en una división de los que no creen en nada, a los que no les importa o los que sea. Pero si fuiste comprado con la sangre del Mesías, estás para servicio a Él. Entonces, si sirves, haces, accionas, tienes hechos, tienes obras, ¿ok? Por consecuencia, no como un método para salvación, sino porque tú eres salvo, accionas a lo que el Señor que te salvó te está pidiendo. Amén. Pero se comprenda. Sigamos. Dice en Hebreos 10. No pierda pues su confianza, su fe, que tiene grande galardón, porque les es necesario la paciencia para que habiendo hecho la voluntad de Dios, otra vez, habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa, porque aún un poquito, y el que ha de venir vendrá y no tardará, mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Entonces vemos, Deuteronomio 1:35, pero con todo esto ustedes no confiaron en Yahweh su Dios. No confiaron en Yahweh su Dios. Y dice en el 6, y sin tener confianza, es decir, fe, es imposible ser
muy placentero a Yahweh. Porque cualquiera que se acerque a Él tiene que tener la confianza de que en realidad Él existe y que Él es dador de la recompensa a aquellos que le buscan. En el Brit Hadashah de 1999 lo expresa de esta manera: empero, sin emuná, sin fe, es imposible agradar a Elohim, porque es menester que el que Elohim se allega crea que le hay y que es galardonador, de los que le buscan, ¿sí? Entonces todo esto tiene que ver con accionar, con hacer, ¿sí? Entonces, cuando estamos hablando de entrar a la tierra prometida, de entrar al reino del Señor, tiene que ver con caminar, con verdaderamente que te muevas, con que acciones, que el poder, ahora sí que el mismo poder de resurrección que levantó al Mesías, el Espíritu que lo hizo, nuestras vidas, ese Espíritu venga a nosotros y accione para que seamos levantados y empezamos a accionar, a hacer, porque ese poder es precisamente para que seas levantado de los muertos, para que vengas a novedad de vida, para que tú acciones y que empieces a verdaderamente a trabajar de acuerdo a la voluntad del Padre, según nos indique nuestro Mesías Yeshua. Entonces así es el asunto. Cuando yo veo todo lo que dice en Hebreos 7:40, no lo voy a leer todo, me voy por los de enfrente, que habla de Noé. Dice, voy a leer los principios. Después de recibir advertencia divina acerca de cosas que todavía no se veían, fue lleno de temor Kadosh, de temor santo, e hizo un arca para salvar a los de su casa. Por medio de esta fe puso al mundo bajo condenación. Fíjense qué tremendo, porque otra vez la fe hizo que accionara. La fe hizo que él empezara a hacer lo que se le indicó, más allá de lo que veía, pero lo escuchó. Y por quien lo dice, él empezó a accionar. Sigamos. Vámonos a los últimos, que son de los que menos se predica. A ver. Ahí están Jacob, y va a mencionar a Moisés, a Joseph, ¿sí? A Moisés lo menciona, pero mucho, ¿verdad? En este capítulo. Vamos a ver, egipcios. Aquí viene desde Rahab. Vamos a leer desde el 31. Por la fe, Rahab, fíjense, ya entraron de este tiempo que nosotros estamos viendo, que están por pasar el río Jordán, van a entrar a la tierra prometida, y el primer lugar que ellos toman es Jericó, ¿verdad? Y se acuerdan de las 7 vueltas y esto. Ok, Rahab pone una cosa roja ahí, que era una señal para que ahora sí que la mortandad, la destrucción no tocara a su familia, porque ayudó a los israelitas. 31. Pero por la fe, Rahab, la prostituta o mesonera, creo yo que es mejor traducido como mesonera, dio la bienvenida a los espías y por tanto no murió con aquellos que fueron desobedientes. ¿Qué más podría decir? Y dice, no hay tiempo para contar de Gedeón, Barak, Chimchón, es decir, Sansón, Yiftach, David, Samuel y todos los profetas, quienes por medio de la fe conquistaron reinos, hicieron justicia, recibieron lo que estaba prometido, cerraron boca de leones, apagaron el poder del fuego, escaparon al filo de la espada, tuvieron sus debilidades convertidas en fortaleza. Y esto es bien importante, ¿verdad? Vamos a leerlo, miren, ¿qué dice? Tuvieron sus debilidades convertidas en fortaleza. Y eso es lo que requerimos ahora, que nuestras debilidades sean convertidas a fortaleza. Fueron poderosos en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección. ¿Qué quiere decir? Sí murieron, sí sufrieron, sí pasaron situaciones que no deseaban, pero su fe fue firme a pesar de todo eso. Sigamos. Otros fueron torturados, no aceptando el rescate a fin de obtener una mejor resurrección. Otros experimentaron pruebas de ser vituperados y azotados, encadenados y echados en prisión. Fueron apedreados, aserrados al medio, asesinados a filo de espada. Anduvieron de acá para allá, cubiertos de pieles de ovejas y de cabras,
pobres, perseguidos y maltratados, errantes en desiertos y montes, viviendo en cuevas y en huecos de la tierra. El mundo no era digno de ellos, porque vivían en fe. Vivían en fe. Por eso, todos estos tuvieron su mérito confirmado por la fe. Pero a pesar de esto, no recibieron lo que había sido prometido. Porque Yahweh había planeado algo mejor que los implicaría a todos nosotros, para que solo con nosotros pudieran ser llevados a la meta. Vivieron por fe. Vivieron haciendo caso a lo que escuchaban, no a lo que veían. A lo que escuchaban, no a lo que veían. Esto me llama mucho la atención, porque cuando fueron a ver si había gigantes, los gigantes eran reales. Eran gigantes de carne y hueso. Hay quien no les gusta escuchar esto y piensa, no, es que hacer metafórico se refiere a otra cosa. No es verdad. Sí eran gigantes y hay pruebas contundentes de que podían medir 3,5 metros, 4 metros, 5 metros. Y se habla de gigantes de la antigüedad, mucho más antiguo, del principio de la creación, que se hablaba de gigantes hasta de 10, 15, 20 metros. ¿Ok? Entonces, sí hay gigantes, sí los hubo, ¿sí? Y nosotros nos damos cuenta que ahí tenía que haber actuado la fe. Cuando nosotros vemos a otro gigante por ahí, que es literal también, me llama mucho la atención la diferencia de la actitud de los que iban con Yahoshua y Caleb, ¿verdad? Los de las otras 10 tribus, ¿sí? En comparación cuando vemos a David que enfrenta al gigante. Vamos a leer lo que dice. 1 Samuel 17, 43, 47. Y ahí tiene que ver otra vez, ahora sí que de ver, y no me estoy equivocando, de ver con nuestros oídos, de ver por lo que dice el Señor, más allá de lo que nosotros podemos ver en la carne. Vamos a ver. Y dijo el filisteo a David, ¿yo soy perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y con lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh. Y esto es bien importante, porque David entendió lo que Yahweh había dicho para el pueblo de Israel. Ahí sí le cayó al 20. Pues si el Señor dijo que nos iba a dar esa tierra, aún esté plagada de gigantes, y que no estaba plagada, parece que nada más había 5, ¿sí? Entonces va y la toma, porque el Señor dijo que así tiene que ser, ¿sí? Sigamos. Entonces dijo David al gigante, tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Yahweh de los ejércitos, al Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Y dice en el 46, dice, Yahweh te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Yahweh no salva con espada y con lanza, porque de Yahweh es la batalla y Él los entregará en nuestras manos. Hermanos, la actitud de David fue completamente a favor de lo que escuchó de parte de Yahweh. Tuvo buena actitud porque creyó en lo que se dijo. Los que estaban en el desierto y que lo está reclamando Moisés, porque él tuvo que quedarse en el desierto, ¿sí? Escucharon por lo que vieron, ¿sí? Ellos escucharon por lo que vieron. Ellos dieron más fe a lo que estaban viendo con sus ojos a lo que estaba diciendo Dios. Y aquí hay algo bien importante, porque en la carne pudiera ser algo muy difícil. Sin embargo, cuando el Señor está diciendo que así tiene que ser, así es, y se va a cumplir. Y va a hacer las cosas el Señor con los que le crean, con los que vean a través de su palabra.
con los que vean a través de lo que escuchan que dice Él. Esto es bien importante, y en este tiempo más que nunca se requiere que nosotros empecemos a ver las cosas de acuerdo a lo que escuchamos que nuestro Padre dice. ¿Sí se está entendiendo? Esto es bien importante que nosotros lo comprendamos. Vamos a ver, me quedan 5 minutos más o menos. Me gustó mucho este perro que come pan, come migajas, ¿sí? La fe que se humilla es grande. La fe que se humilla es grande. Mateo 15, 22 al 28. Y dice aquí, me llama la atención que Goliat le dice a David, que soy perro para que vengas a mí con piedras, ¿verdad? Con palos. Y es bien tremendo, porque él recibió su castigo. Pero esta mujer, también de la misma zona de Goliat, porque es el filisteo y este es cananea, este es de la tierra de Canaán, igual que el filisteo, el gigante. Pero la respuesta fue diferente. Mateo 15, 22 al 28. Era que una mujer cananea que había salido a aquella región clamaba diciendo, Señor, hijo de David, fíjense qué tremendo, hijo de David, hijo del que tuvo la fe para vencer al gigante, ten misericordia de mí, mi hija es gravemente atormentada por un demonio. Pero Yeshua no le respondió palabra. Entonces, acercándose sus discípulos, le rogaron diciendo, despídela, pues da voces tras nosotros. Él respondiendo dijo, no soy enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Entonces ella vino y se postró ante él diciendo, Señor, socórreme. Respondiendo él le dijo, no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perros. Y ella dijo, sí, Señor, pero aún los perros comen de las migajas que caen en las mesas de sus amos. Entonces respondió Yeshua y dijo, y ahí está escrito, ¿verdad? ¿Qué dijo? Oh mujer, grande es tu fe, hágase contigo como quieres. ¿Sí? Y su hija fue sana desde aquella hora. Fíjense qué tremendo. Otra vez, los que entran al reino de los cielos, a la tierra prometida, están investidos de humildad, de mansedumbre, no con orgullo como Goliat, ¿sí? Sino con humildad. Se humillan delante de su Señor. Y no puede ser de otra manera. Entonces, nosotros vemos que la fe que se humilla, que obedece, que ve lo que la palabra del Señor dice, ¿sí? Esa fe es la fe de niños. Esa es la fe que el Señor está esperando para que nosotros entremos al reino de los cielos. Esto es bien importante, y que el Señor nos ayude a tener esa fe de humildad, de completa humildad. Mira las aves del cielo, que no siembran, ni ciegan, ni recogen en graneros, y tu Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes mucho más que ellas? ¿Y la respuesta cuál es? ¿Alguien piensa que un pajarito vale más que ustedes? ¿Alguien piensa que un perro vale más que tú? Por desgracia, hay personas que piensan que una vida humana vale igual que la de un perro. Y no estoy bromeando, ni tampoco me estoy riendo ni burlando. Es un error, está mal, ¿sí? Y es muy importante que nosotros podamos comprender que sí hay que respetar a los animalitos, pero jamás una vida humana va a estar por encima de la de ningún animal. Entonces esto es bien importante. El Señor tiene cuidado de los animalitos. Hay millones de animales que están, así literalmente, en el campo sin el cuidado de los humanos, gracias a Dios, ¿sí? Y subsisten, están sanos y siguen reproduciéndose. El Señor, Dios mismo, creó todas las cosas y tiene cuidado de esos animales. Tú vales más que cualquier animal. Tú vales más que tu perro, que tu gato y tus pajaritos. El Señor va a tener cuidado de ti muy especial. Pero es importante que así como lo dice la palabra, nosotros lo hagamos. Ahorita lo voy a mencionar.
En el 32 dice del capítulo 6 de Mateo: porque los gentiles buscan con afán todas esas cosas, el vestido, la comida, el sustento, el dinero, el poder. Pero tu Padre Celestial sabe que tiene necesidad de todas ellas. Él conoce cuál es tu necesidad. Y por eso el Señor nos dice: busca primero su reino y su justicia y todo se te va a añadir. En su reino no entra el soberbio. En su reino no entra el que mucho sabe. No necesariamente. No entra el que tiene orgullo ni el que vive para sí mismo. No entra el que está confiando en su dinero o en sus posesiones. Entra el que tiene confianza, fe en el Señor, el Dios Todopoderoso, Rey de Israel. Entonces esto es tan importante en estos tiempos. Nosotros vamos a tomar la tierra. El Mesías ya viene. Amén. Todavía estamos en el desierto, sí, todavía estamos, pero yo veo proféticamente que definitivamente ya estamos por pasar el Jordán. Es necesario que los que pasen el Jordán realmente pongan su confianza, seamos pequeños, tengamos la fe de Caleb, tengamos la fe de Yahoshua y verdaderamente seamos de los que hemos heredado cosas que no, pero que hemos puesto nuestra confianza en el Señor. Esos van a entrar, esa generación va a entrar a esta tierra prometida. Que el Señor tenga misericordia. Vamos a orar y vamos a terminar este tiempo de Shabbat. Hablar de todos los que dieron pasos de fe es muy amplio. Simplemente el capítulo 11 de Hebreos lo tendríamos que estudiar, ¿verdad? Cada uno con su contexto. Y nos damos cuenta que muchos caminaron en fe. Y la palabra del Eterno, ahí mismo en Hebreos, nos dice que corramos la carrera que tenemos por delante. Puesto nuestra confianza, ¿verdad? Nuestra fe en el autor y consumador de la fe, que es Yeshua el Mesías. Yo tengo que seguir corriendo esta carrera, puesto mis ojos en Él, ¿verdad? Y Él, ¿verdad? Esto me llama mucho la atención porque dice la palabra que hay multitud, ¿verdad?, de testigos que están viendo cómo es que corremos esta carrera. Y es importante que corramos esta carrera puestos nuestros ojos en lo que dice el Señor, en lo que Él está prometiendo en su palabra. Que el Señor tenga misericordia. Bendito Abba, ten misericordia de nosotros. Ayúdanos a caminar en fe. Ayúdanos a entender si estamos en alguna disciplina. Ayúdanos a comprender si es que nacimos en el desierto por el pecado de nuestros padres. Si es que vamos a entrar o no, eso no es lo importante, sino tener la actitud de darnos ánimo unos a otros, porque la venida de Yeshua, nuestro Mesías, es inminente y está muy cerca. Y es necesario que todos caminemos en fe, haciendo lo que nos estás pidiendo, entendiendo que los tiempos no son buenos, pero son los mejores y que tenemos que aprovechar el tiempo que nos das. Ayúdanos, Padre. Yo te pido que me ayudes a administrar bien el tiempo, a utilizar bien mis fuerzas, a entender mis capacidades, ni querer hacer más de lo que me estás pidiendo, pero tampoco menos. Ayúdame, Señor, a que cada uno de nosotros, ayúdanos a comprender qué es lo que nos estás pidiendo. Bien es cierto que alguien tiene esa capacidad de dar al 100%, pero también es cierto que hay otros que tienen capacidad solamente de 30 o 60, que tú les das un talento a uno, otros 5 y otros 10. Des lo que des a cada uno de nosotros, que vayamos a dar buenas cuentas delante de ti. Pero imposible es que vayamos delante de ti sin entregar nada. Eso no es en tu reino, no existe en tu reino. Ayúdanos a comprenderlo en el nombre de Yeshua HaMashiach, que lo que nos corresponde vayamos delante de ti y dar buenas cuentas, porque tú eres nuestro Señor. En el nombre de Yeshua, a tus manos nos encomendamos. Bendita sea la Quejilá, libres para servir Mexicali y libres para servir en todo el mundo. En Ensenada los bendecimos en el nombre de Yeshua. A todos nuestros hermanos en los diferentes lugares, ayúdanos a dar ese fruto en abundancia, porque tú te complaces con que llevemos mucho fruto, lo dice tu palabra. Que estemos dispuestos a ser podados, que estemos dispuestos a ser tratados por ti, pero que el fruto se dé para tu agrado, porque tiene que ser en fe. Sin fe es imposible agradarte. Que nuestro fruto sea dado en fe, así como tú lo estás pidiendo, y completamente puestos nuestros ojos
en el consumador de la fe, nuestro Mesías. Puestos nuestros ojos en lo que has dicho, ayúdanos a ver con nuestros ojos lo que tú has dicho, porque eso es la fe. En tus manos estamos, en el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén.